Muy bien, en la Biblia, el fuego representa dos cosas muy importantes. Cuando usted va a la Biblia y encuentra la palabra fuego, hay un simbolismo del fuego. Nos está enseñando acerca de la presencia y del poder de Dios. La presencia y el poder de Dios. Y quiero que miremos dos ejemplos que nos pueden enseñar estos dos principios para vivir una vida con Dios. El primero está en Éxodo 3, versículo 1 al 4. Dice: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión, porque causa la zarza, ¿por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, le respondió él. Aquí está la primera ejemplo de lo que significa el fuego de Dios. Aquí está el ejemplo de la presencia de Dios. O sea, Moisés está allí, hay una zarza que arde y Moisés se da cuenta que en realidad lo que había en ese fuego, en esa zarza, era la presencia ¿de quién? De Dios. Ahora váyase al capítulo 13, ahí mismo en el Éxodo, pero vamos hasta el capítulo 13 por un momento, y en el versículo 21 y 22 de Éxodo 13, 21 y 22 dice: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna ¿de qué? De fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, y nunca se apartó la columna de fuego durante la noche. Aquí vemos otro ejemplo. Entonces miren, hay dos cosas. El fuego en Moisés nos está enseñando que significa ¿qué? La presencia de Dios. Y aquí el fuego, ¿qué significa en el pueblo de Israel? La guía está guiando. El fuego guiaba al pueblo de Dios, dirección de Dios. En la zarza era la presencia de Dios, y aquí en la noche, cuando guiaba al pueblo en el desierto, era ¿qué? La dirección de Dios. Entonces el fuego en sí, bíblicamente, teológicamente, nos enseña esas dos cosas: la presencia de Dios y la dirección de Dios. Son dos cosas que hace el fuego, ¿cierto? Allí en el relato del Éxodo: presencia y dirección de Dios. Ahora, para pelear las batallas de la vida, nosotros necesitamos eso, necesitamos fuego. Para usted poder pelear las batallas de la vida, necesitamos fuego. O sea que, ¿qué necesitamos para pelear las batallas de la vida? Presencia y dirección de Dios. Sin esas dos cosas, dirigir nuestras vidas no es fácil. Dirigir nuestras vidas te va a ser más complicado, va a ser más difícil. Necesitamos presencia y dirección de Dios en medio de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si usted mira a su alrededor, vivimos en un mundo ¿qué? En un mundo oscuro, vivimos en un mundo difícil, vivimos en un mundo frío, ¿ya? Por eso usted y yo tenemos que marcar la diferencia. Eso hace la iglesia. El cristiano y la iglesia hace eso, marca la diferencia con el fuego de Dios. Y quisiera preguntarles, ¿tenemos fuego? Yo le pregunto, ¿a usted le quema vivir para el Señor? ¿Realmente le quema vivir para Cristo? Una vez el apóstol Pablo le escribió una carta a algunos hermanos en la fe en la iglesia de Éfeso, y quiero que vayamos al libro de Éfeso, al capítulo 3.
Éfeso capítulo 3. Efesios capítulo 3. Quiero leerles desde el versículo 16. Aquí Pablo les habla a la iglesia de Éfesos acerca del poder que hay dentro de nosotros, el poder que hay dentro del hombre, de la mujer interior, ¿ya? Y que ese poder solamente se lo puede dar es el fuego del Espíritu Santo de Dios, nada más. Pero acompáñenme en la lectura, versículo 16, dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Gracias, esa es la idea. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, escuche bien, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿por quién? Por su espíritu. Usted es fortalecido, la Biblia nos dice que usted es fortalecido interiormente, ¿por quién? Por el espíritu de quién? De Dios, por nadie más. Que usted interiormente es fortalecido por el espíritu de Dios. Dice allí, versículo 17, dice allí, que habite en Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capacitados de comprender con todos los santos cuál sea la ¿qué? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura, ¿ya? Y la altura. Entonces, escuche muy bien esto. Cuando hay fuego en nosotros como creyentes, hay compromiso. El corazón se siente vacío sin Dios. Realmente, cuando usted tiene al Señor, su corazón se encuentra lleno, pero sin el Señor nuestro corazón se siente vacío. En la medida en que usted confíe en Dios, en esa medida habitará en el corazón de cada uno de ustedes, ¿ya? Ahora, usted no comprenderá el amor de Dios si usted no confía en Dios. Usted no va a comprender nunca el amor de Dios si usted no confía en Dios. Lo dice claramente allí el versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor, en amor. Entonces, si usted no confía en Dios, el amor de Dios, usted no lo va a comprender, usted no lo va a entender. El amor de Dios es total, cubre cada rincón de nuestra vida. Entonces, escuche bien. Luego dice el Señor que si usted no tiene el amor de Cristo en usted, si usted no está cimentado en el amor de Dios, si usted no tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios, usted no va a poder entender 4 cosas. ¿Cuáles 4 cosas usted no va a poder entender? Usted no va a poder entender lo ancho, ni lo largo, ni lo alto, ni lo qué, ni lo profundo. Dice, usted no va a poder entender ninguna de esas cosas. Yo le pregunto, ¿usted ha leído ese versículo? Yo sé que lo he leído muchas veces. Y usted me dirá, bueno, pero yo no entiendo, ¿cómo así que yo voy a comprender? O ¿cómo así? ¿Qué significa la anchura? ¿Qué significa la largura, la altitud, la profundidad? Se lo voy a decir, para que vea lo hermoso que es de la palabra de Dios, ¿ya? Entonces dice lo primero, usted no comprenderá nada de estas cosas si usted no confía en Dios. ¿Qué es lo primero? El ancho. Ahora, ¿qué es el ancho? El ancho es que cubre la amplitud de la vida. Usted no va a comprender lo ancho de Dios. Usted no va a comprender, escúcheme muy bien, que el Señor llega ¿a dónde? A todo el mundo. Que llega a todo el mundo. Ahí es donde usted muchas veces no se detiene. Hay veces nosotros no entendemos el anchura. ¿Por qué? Porque creemos que Dios es limitado, que Dios llega hasta cierto punto, que Dios hace ciertas cosas. No, la Biblia dice que cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted comprende la ¿qué?
la anchura. Usted comprende que todo lo de Dios es amplio, que Dios llega a cualquier parte del mundo llega el Señor. Y luego dice que usted también comprenderá lo que el largo, la longitud es lo largo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que cuando usted tiene el amor de Dios, usted entiende que Dios a usted lo acompaña, ¿qué? Toda la vida. Que Dios no lo acompaña por un rato, que Dios no lo acompaña por un tiempo. No, Él dice largo, Él nos acompaña toda la vida. Usted entiende esas dos cosas, la anchura y lo largo. Pero luego viene y dice que también va a entender otra cosa. ¿Lo qué? Lo alto. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a entender que Dios está por encima de ¿qué? Que Dios está por encima de todo. Que su amor lo cubre todo, lo cubre el cielo, lo cubre la tierra. Que Dios lo cubre absolutamente todo. Que todo está cubierto. Usted no va a entender, si usted no tiene el amor de Dios, si usted no tiene la presencia del Espíritu Santo en usted, usted no va a entender que el Señor está por encima de todo. Está por encima de su hogar, de su familia, de sus finanzas, de su salud, de su vida, de sus hijos, de todo. Y el último es que es la profundidad. Usted no va a entender la profundidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor llega hasta lo más profundo de nuestro desaliento, de nuestro dolor, de nuestra angustia y de nuestra ¿qué? Y de nuestra muerte. Usted nunca va a entender eso si usted no tiene el amor del Señor. ¿Ya? Una vez estuve en un entierro de una persona allegada de la iglesia. Estuvimos allí y me acuerdo que estábamos en Campos de Paz. Allí, los que conocen el cementerio Campos de Paz en Medellín, allí hay varias capillitas donde velan a las personas. Entonces usted está aquí con su grupo familiar velando a una persona, pero ahí al lado hay otra ¿qué? Hay otra capilla, y a ese lado, a ese otro lado también hay otro féretro con otra familia y otros amigos que están velando a otra persona. Y nosotros estábamos allí. Adivine qué estábamos haciendo nosotros. Alabando al Señor. Había un muchacho de la iglesia que llevó un teclado y nos pusimos a hacer alabanza, hicimos adoración y le dimos gracias a Dios por esa persona que estábamos allí despidiendo para que llegara a las manos del Señor. Y allí, aunque había dolor, eso tengo que decírselo, claro que sí hay dolor, había tristeza, pero a la vez había un gozo, ¿cierto? Porque entendíamos como cristianos lo profundo de Dios, que Él va hasta lo más profundo. Aún en el dolor que sentíamos ahí, sabíamos que en lo más profundo ahí estaba el Señor. Pero al lado había otra velación que no era de cristianos. Eso parecían endemoniados. Se tiraban en ese féretro, gritaban: ¡ay! ¿Por qué te fuiste? ¡Ay! Eso era una locura. Se agarraban de ese féretro como que se lo querían llevar para la casa. Y eso era una locura. Y lloraba, uno lloraba, el otro gritaba, y el aguardiente rumbaba por todo ese lugar. Y chupe guaro el uno, el otro, todos borrachos, todos llevados. Y una cosa increíble. Entonces, porque ahí no entendían la qué, lo profundo de Dios. Ahí no estaba lo profundo de Dios. ¿Ya? Miren qué interesante esto. Necesitamos conocer lo que, necesitamos conocer el ancho, lo largo, lo alto y lo profundo. ¿Ya? Cuando usted entiende lo largo, que significa que Dios nos acompaña toda la vida, es que usted entiende que cuando usted salga de esta tierra, cuando usted muera, el Señor no lo va a dejar hasta ahí. Quiere decir que el Señor lo va a acompañar ¿qué? Aún en la eternidad. Pero esas cosas solamente se entienden, lo dice Efesios, cuando usted tiene el amor de Dios en usted y la presencia del Espíritu Santo. Ahí donde usted entiende lo ancho, lo profundo, lo largo, lo alto. Ahora, si hay algo que Dios quiere de nosotros y de su iglesia, es que permanezcamos. ¿Ya? Mire, yo no puedo comprender ni la anchura, yo no puedo comprender ni lo largo, ni lo alto, ni lo profundo del amor de Dios, si yo no ¿qué? Si yo no permanezco. Lo dice en el versículo.
Ya dice allí que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Dice allí, ya. Hay que permanecer. Ahora, le voy a dar un ejemplo gráfico para que lo entendamos mucho mejor. ¿Quiénes les gusta aquí beber té o aromática? ¿Quiénes beben té? Bueno, o todos en nuestra vida alguna vez hemos tomado ¿qué? Una aromática, ¿sí o no? Bueno, hay dos tipos de bebedores de té. Escuche bien, hay dos tipos de bebedores de té, ¿ya? Está el bebedor de té que permanece. Está el bebedor de té que permanece. ¿Cuál es el bebedor de té que permanece? El bebedor de té que permanece es aquel que toma el agüita caliente y mete su bolsita de té o de aromática ahí. Esto. Ese es el que ¿qué? El que permanece. Ese es el que permanece. Pero está otro bebedor de té. A ese se le llama el mojador. ¿Cuál es el mojador? Este es el mojador. Escuche bien. Este es el mojador. Entonces está el que permanece y el ¿qué? Y el mojador. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? El que permanece, usted mete ahí y se fusiona el agua ¿con qué? Con el té. Se fusiona los dos. ¿Ya? Los dos se unen al caer al agua y la bolsita. ¿Ya? El agua se infundirá en el té se infundirá en el agua y los dos se van a volver ¿qué? Uno. Y cuando usted va a mirar a la vuelta de unos minutos, usted va a tomar este té y este té va a estar ¿qué? Fuerte. Va a estar fuerte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque permaneció, usted lo dejó ahí y ahí soltó todo. Ahí soltó todo. Pero viene el mojador. Ya, es el mojador. Es la persona que toma la bolsita y lo que, y lo único que hace es mojarlo, lo moja y lo saca, lo moja y lo saca. Hay muchos cristianos mojadores. Hay cristianos mojadores. Se dan un chapuzón el domingo. Y el lunes vuelven y se salen. De pronto vienen el miércoles. ¿Y qué? Se pegan otro chapuzón. Pero luego el jueves vuelven y se salen. Y eso, estoy hablando de esos que se chapucean hasta 2 y 3 veces a la semana. Hay unos que solo se chapucean de domingo a domingo. Se chapucean ahí el domingo y vuelven a salir hasta el otro domingo que vuelven. Y vuelven y se chapucean allá. Esos son cristianos ¿qué? Mojadores. Son cristianos mojadores. ¿Ya? Son cristianos mojadores. Que les gusta, se meten allí el domingo, pero el resto de semana van y se meten en el mundo. ¿Ya? Hacer de todo. Todo lo que dice, todo lo contrario del Señor. ¿Ya? Beben, se emborrachan, se meten donde no se deben meter, son irresponsables con su vida, son irresponsables con una familia. Pero usted los ve aquí ¿qué? El domingo, se tiran hasta de cabeza, hacen clavados, son especialistas, entran el domingo por esa puerta y caen así, vea, ¡pah! Caen hasta parados ahí, ¿ya? Se chapucean ahí. ¿Sí o no? ¿Dónde está la fuerza? No la hay. El cristiano mojador no tiene fuerza. ¿Por qué? Porque no permanece. No permanece. ¿Ya? No es capaz de sostener una vida que confía en Dios. No es capaz. Le queda imposible sostener una vida en Dios. Mire, quiero decirle algo, mientras la bolsa se sumerge, ¿cómo va a estar la bolsa cuando esté sumergida? ¿Cómo está la bolsa dentro sumergida? ¿Cómo está? Caliente.
Entonces, cuando usted se sumerge el domingo, se calienta con alabanza, ¿sí o no? Se calienta con la palabra de Dios, se calienta con todo. Pero después usted se sale de ahí. El lunes usted ya no está ahí metido y ya usted ya no está caliente. Ya lo que usted está es ¿qué? Frío, porque la bolsa se pone fría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay fuego. Recuerde lo que dijimos al inicio. ¿Qué significa el fuego? Presencia de Dios y dirección de ¿quién? Y dirección de Dios. ¿Y por qué no hay fuego? ¿Por qué en los mojadores no hay fuego? Porque los problemas, las preocupaciones los mantienen fríos. Las distracciones del mundo lo mantienen frío. Mire, vamos a recordar clase de ciencias. Vamos a recordar nuestra niñez cuando íbamos a la clase de ciencia. ¿Ya? Cuando íbamos al colegio. Nuestro planeta Tierra se encuentra en un sistema llamado ¿qué? Sistema solar. ¿Qué quiere decir? Que el Sol está en el centro y que hay una cantidad de planetas alrededor de ese Sol. ¿Cierto? Muy bien. A ver, voy a hacer un pequeño examen. ¿Cuál es el planeta más alejado del Sol? El planeta más alejado del Sol se llama Plutón. ¿Ya? Plutón permanece frío siempre, siempre. Ir a Plutón, si pudiéramos ir a Plutón, le digo que allá hay que llevar buenas chaquetas. Porque allá hace frío siempre. ¿Por qué? Porque Plutón está alejado ¿de qué? Del fuego, del sol. Están tan lejos del sol. Y Plutón nunca se calienta. Es un planeta que nunca se calienta. Así hay muchos cristianos plutonianos. ¿Ya? Plutonianos. Que están siempre ¿qué? Lejos del sol, lejos del fuego de Dios, lejos de la dirección de Dios, lejos de la dirección de Dios. Esos son los cristianos ¿qué? Plutonianos. ¿Ya? Plutonianos. Pero el cristiano plutoniano tiene una característica. Escúcheme muy bien. ¿Ya? Desde el punto de vista espiritual, algunos cristianos plutonianos o mojadores, vamos a llamarlos así, mojadores o plutonianos, escúcheme muy bien, van a media distancia de Jesucristo. Viven a media distancia de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras las cosas están bien, ¿sí o no? Mientras las cosas están bien, le doy la cara a Dios. Dejo que el fuego de Dios llegue sobre mi vida. ¿Sí me entiende? Me siento con fuego. Estamos con Dios mientras las cosas están bien. Pero cuando Dios comienza a decirme qué es lo que tengo que hacer, inmediatamente me vuelvo plutoniano. Ahí mismo me enfrío. Me voy alejando como Plutón. Me voy alejando del fuego. Me voy alejando. Cuando Dios me dice qué es lo que tengo que hacer. Yo no. Cuando te dicen en la casa, no hay para mercar. Hay que hacer esto. Hay que vivir de esta manera. Hay que darle ejemplo a los hijos. Y ahí comienzo a alejarme del sol, del fuego de Dios. ¿Ya? Esos son entonces los cristianos ¿qué? Plutonianos o mojadores. Pero ¿cuál es el planeta? Ya dijimos el planeta que está más lejos de ¿qué? ¿Cuál es el planeta que está más cerca del sol? Se pusieron a googlear ahí. No le pongan cuidado a la predicación, es que eso yo. Ya va a preguntar cuál es el que está más cerquita. Y se pusieron a buscar ahí mismo en internet. El planeta más cerca entonces es Mercurio. No por eso me quiere decir que ganaron la materia. Bueno, ese es otro tipo de cristiano. Ese ya es el mercuriano.
Así como hay cristianos plutonianos, también hay cristianos ¿qué? Mercurianos. ¿Cuál es el mercuriano? Es ese que tiene una relación estrecha con Dios y que vive, este es el plutoniano, vive ¿qué? Sumergido ahí en la presencia de Dios, vive metido en el fuego de Dios, no se apaga su fuego. Dice que el planeta Mercurio es una bola de fuego. Es una bola de fuego. Así como en Plutón usted no puede ir porque el frío lo mataría, aquí usted no podría ir porque el fuego ¿qué? Lo mataría. Por eso cuando un cristiano plutoniano se acerca a un cristiano mercuriano, se ahoga, se muere. Lo mata el calor del mercuriano. Lo mata su ejemplo, lo mata su estilo de vida, su firmeza, su fe, porque el otro no la tiene. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Ahora, mire lo que dice Efesios capítulo 14, ahí mismo en el capítulo 3, estamos en Efesios 3, pero vamos al 14 que no lo habíamos leído. Dice Pablo, mire lo que dice Pablo, dice, por esta causa doblo ¿qué? Mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, mire, usted tiene que buscar la intimidad con Dios. Porque cuando tengo el fuego de Dios, o sea, la presencia de Dios y la dirección de Dios, yo reconozco la grandeza de Dios. Cuando usted vive su vida como cuando usted se vuelve un mojador, viene y me mojo el domingo, pero el resto de semana me salgo y me mojo el otro domingo y luego me salgo. ¿Sabe qué es usted? Usted es un hombre que no quiere estar bajo la autoridad de Dios. No quiere estar bajo la autoridad de Dios. Yo le pregunto a las mujeres casadas que hay aquí, ¿usted está bajo la autoridad de su esposo? Levante la mano. Voy a tener que hacer una charla para las esposas. Muy pocas están bajo la autoridad de... Voy a volver a decir, ¿cuántas esposas están bajo la autoridad del esposo? Bueno. Pregunto a los esposos, ¿cuántos esposos están bajo la autoridad de su esposa? No me le vaya a levantar la mano más bien para que no me escaramucia. Déjelo así. Le voy a creer a los que sí están bajo la autoridad. Ahí está nuestro problema. Muchas esposas se meten bajo la autoridad del esposo, pero lamentablemente están bajo la autoridad de plutonianos y de mojadores. Perdieron esposita, qué pena, ¿no? Que le esté diciendo eso. Pero usted a veces está bajo la autoridad de un pobre mojador. Lo trae aquí el domingo y el lunes y el martes, vea, no está metido aquí, está en el bar de la esquina, en la tienda del barrio, en la ¿verdad? Ahí donde está. Y con todo respeto, esposas, usted tiene que estar bajo la autoridad de un mercuriano. Usted tiene que estar bajo la autoridad de un bebedor de té que permanece. Porque esa es la única autoridad que en realidad vale la pena. La otra no. La otra es fachada, apariencia, hipocresía. Y a uno le da ni pena, hay veces venir a la iglesia a ponerle esa cara a Dios, cuando en realidad no es eso lo que tú vives, ni es eso lo que tú haces. ¿Ya? Por eso a los cristianos mojadores no les interesa estar bajo la autoridad de Dios. No les interesa. ¿Ya? Ahora, ¿por qué nos falta fuego? Si Dios es tan grande, si Dios es tan poderoso. Ahora, si Dios es tan bueno, ¿sí o no? Porque todo nos encanta decir eso. Dios es bueno, ¿sí o no? El viernes fue quincena, ¿cierto? ¿Cuántos dijeron el viernes cuando vieron la cuenta de ahorros? Dios es bueno. Dios es bueno. Ahí sí decimos que Dios es bueno, ¿cierto?
Dios es bueno. Yo vengo, si Dios es tan bueno, ¿por qué tomamos decisiones sin Él? ¿Por qué usted vive sin Él? Si usted dice que Dios es tan bueno, ¿usted por qué vive sin Él? ¿Por qué toma decisiones sin Él? Le voy a decir por qué. Porque el problema de los cristianos mojadores y de los plutonianos, escúcheme muy bien, es que tienen un Dios diferente. Ellos tienen un Dios que se llama el Dios de la comodidad. Ese es el problema. Y yo tengo que decírselo a usted aquí hoy. Aquí hay cristianos que aunque estén sentados ahí, conocen el único Dios que se llama el Dios de la comodidad. ¿Cuál es el Dios de la comodidad? El martes se me vencen los servicios, ¿sí o no? Me sumerjo en oración. Ay, Señor, dame para pagar los servicios, Señor, dame para pagar esa cuota del banco. Te la pagó, te llegó el dinero. No salimos de ahí ya, porque nos gusta ser el Dios de la ¿qué? De la comodidad. Nos mojamos solamente cuando tenemos ¿qué? Una necesidad de que Dios haga algo en nuestras vidas, no más. Pablo dirigió su oración para que los creyentes de Éfeso fueran fortalecidos. ¿En dónde? En el poder del Espíritu Santo. Dice, escúcheme muy bien, versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Por qué? Por su espíritu. Mire, tiene que haber una relación espíritu con espíritu. En nosotros, según la Biblia, para los griegos, el ser humano se dividía en tres partes. ¿Cuáles eran esas partes? Cuerpo, alma y espíritu. Para los judíos no. Para el judío el ser humano es un ser íntegro, ¿cierto? Es íntegro. A pesar de que sí tiene las tres partes, ¿cierto? Pero el judío lo maneja es íntegro, o sea, juntos. Y tienen mucha razón. Se lo voy a explicar el por qué. ¿Ya? Pero nosotros tenemos entonces espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo. La Biblia dice que Dios es ¿qué? Que Dios es espíritu. Eso nos dice la Biblia. La Biblia dice Dios es espíritu. Ahora, así que para que haya fuego, poder en nosotros, ya dijimos, para que haya fuego significa para que haya ¿qué? Presencia de Dios y dirección de Dios. Escúcheme muy bien. Y dirección de Dios. Escuche, tu espíritu tiene que estar unido ¿a cuál? Al Espíritu de Dios. Tiene que estar unido al Espíritu de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tu espíritu te da la capacidad de comunicarte con Dios. Escuche bien. El espíritu es el que te da la capacidad de comunicarte con Dios. Tu alma te da la capacidad de comunicarte contigo mismo. ¿A través de qué? De las emociones y de los sentimientos, ¿sí o no? Sentí dolor, me enamoré de Pepita, me enamoré de Pepito. Eso es el alma. El alma se comunica con su cuerpo, con usted. Y el cuerpo se comunica ¿con quién? El espíritu nos comunicamos con Dios. El alma se comunica con nosotros mismos. Y el cuerpo se comunica con el resto del mundo. Mire pues, esto es bien especial, bien lindo. Pero ¿dónde debe comenzar todo? Para que ahí es donde los judíos tienen razón cuando decían que el cuerpo era íntegro, uno solo. Porque todo tiene que comenzar para que funcione correctamente. ¿Es en dónde? En el espíritu. Porque si mi espíritu no se comunica con el Espíritu de Dios, su alma perdió. ¿Sí me entiende? Pero cuando yo me comunico con el Espíritu de Dios,
escuche bien, cuando yo tengo comunión, mi espíritu con el Espíritu de Dios que me da vida, entonces mi alma me habla, mi alma se comunica conmigo y mi alma dice, eso no se hace, esa decisión no la tomes, vas a esperar, todavía no. ¿Sí me entiende? Pero cuando tú espiritualmente eres un mojador, cuando tú eres un plutoniano frío, que no hay fuego de Dios, tu espíritu no te habla, no le puede hablar al alma. Y entonces su alma, ¿qué le va a hablar a usted? Hágale el último y nos vamos. ¿Sí o no? Si todos lo hacen, ¿por qué no lo hago yo? Ese es. Pero ¿por qué el alma te dice eso? Porque no hay un espíritu que te hable. Y luego tu cuerpo, ya perdió. Y ahí es donde tu cuerpo va y se junta con los que no se debe juntar, vive con los que no debe vivir y comparte con los que no debe compartir. ¿Ya? Pero ¿dónde debe comenzar todo? En el espíritu. ¿Ya? Si hay comunicación espíritu con espíritu, el alma recibe el mensaje y el poder y la presencia de Dios. Punto. Y todo lo demás va a funcionar correctamente. Ahí está. Por eso para el judío el cuerpo era ¿qué? Íntegro. Claro, porque todo tenía que funcionar ¿qué? Correctamente. Correctamente. Pero todo debe comenzar allí. Efesios 3. Hoy estamos en Efesios 3. 17, pero no vamos a ir, yo voy a ajustar con el 19. Dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la ¿qué? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de ¿quién? De Dios. Cuando las personas vean nuestro fuego a través de nuestra vida y a través de la iglesia, las llamas de fuego permanecerán. Y no solamente van a permanecer, se van a extender. Se van a extender. Se van a extender. Mire, no se trata de lo que Dios, escuche lo que le voy a decir, no se trata de lo que Dios puede hacer, sino de lo que nosotros estamos preparados para que Dios haga en nosotros. Hay una gran diferencia. El mojador vive su vida cristiana es en lo que Dios puede ¿qué? Hacer. Me dio cáncer. Señor, haga alguna cosa. Sáneme este cáncer. Sáneme esta enfermedad. Me dio dolor en los huesos. No. Necesito plata. Necesito pararme con la mujer porque me caí este fin de semana con ella. ¿Sí o no? Eso hace el mojador. El mojador es lo que Dios puede hacer por él. Pero el que permanece es el que dice: necesito que hagas en mí, Señor. El mojador nunca cambia. ¿Por qué nunca cambia? Porque él lo único que hace es mojarse cada vez que lo necesita, y después de que ya consiguió lo que quería, vuelve y se sale. Entonces la vida del mojador nunca cambia, es la misma. Es el mismo mentiroso, falso, hipócrita que viene y se sienta en una silla en la iglesia, es el mismo, no cambia. Pero la vida del que permanece, ese sí, porque ese es el que le dice a Dios: Señor, lo que tengas que hacer, hazlo, así me duela. El mojador quiere es que Dios le haga solamente lo que favores, que le haga lo bueno. En cambio, el que permanece es el que está dispuesto a que Dios haga aun aunque le duela, aunque sea difícil, aunque sea vencer muchas cosas.
Ahí es donde la iglesia está fallando. Aquí es donde la iglesia está fallando. Porque lamentablemente ve uno hoy en la iglesia tanto cristiano entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Y ahí lo ve usted todo el día. Entra y sale, toda la semana. Entra y sale. Ahí es donde está fallando la iglesia. Entro y salgo. Lo que Dios puede hacer. No. Yo necesito una iglesia que permanece. La que dice, voy a dejar que Dios ¿qué? Que Dios haga. Que Dios construya a mí un verdadero varón de Dios, un verdadero hombre, un verdadero padre, que Dios construya un verdadero hijo en mí, un verdadero esposo, una verdadera mujer. Que Dios construya en mí eso, que haga eso. Pero para eso necesitamos el fuego de ¿qué? El fuego de Dios, que significa presencia y ¿qué? Y dirección. Presencia y dirección. No hay presencia, no hay dirección. Voy a vivir toda la vida, viviendo la vida cristiana como un ¿qué? Un mojador. Eso no. Un mojador. Es triste. Yo le voy a dar un ejemplo de un mojador. Le avisan en la casa a la familia: el pastor viene hoy a visitarnos. Esconda la botella bajo la cama. Guárdela, quite el vallenato de Nelson Velázquez y colóqueme Jesús Adrián Romero. ¿Sí me entiende? El pastor viene, el pastor viene. Toda la semana le han dicho que no hay carne. Y él dice: no tengo plata para la carne, no tengo plata para comprar carne, a mí no me alcanza, no hay para comprar pollo. Viene el pastor: vaya a la tienda, 3 pechuguitas de pollo. Ese es el cristiano ¿qué? Mojador. Y entonces llega el pastor a visitarlo, la pastora, o viene el grupo de líderes de la iglesia a visitarlo. Y, ay, pastora, es tintico, y ya para ir, pastor, venga, no se vaya a ir sin la oración. Eso es lo principal. Dígale que me bendiga, pastor, esta semana, que tengo una semana dura. Se fue el pastor. Al otro día se la asado con los amigos. Saque otra vez a Nelson Velázquez, saque otra vez la botella. ¿Sí o no? Saque el whisky. Ese es el cristiano mojador. Ese es el mojador plutoniano. Fuego del Espíritu, presencia y dirección de Dios. A Moisés se le apareció en la zarza no se consumía. Al pueblo de Dios lo guiaba de noche y el fuego no se consumía, porque la presencia de Dios no se consume, no se acaba. El único que se acaba es ¿quién? Usted. Usted es el único que se acaba, nadie más. Vamos a adorar a Dios. Señor, no sé hasta dónde hoy la palabra de Dios lo ha llevado a ser confrontado verdaderamente con su vida interior, porque Pablo allí en el libro de Éfeso, y no sé si esta semana tú quisieras como quedarte allí y leer estos versículos que hay en Efesios 13, porque son unos versículos con mucho poder, con mucha enseñanza. No sé hasta dónde Dios en medio de todo este tiempo, Dios te está hablando acerca de qué clase verdaderamente de vida es la que tú estás llevando. Como nos daba el ejemplo, si tú eres de esos que permaneces, o eres un mojador que solamente en los momentos de dificultad te sumerges, en los momentos que lo necesitas vas allí, te sumerges y nada más. Dios no necesita hipócritas. Y cuando yo hablo de hipócritas, yo no estoy diciendo que tengas que vivir una vida
intachable, de santidad, que no quiebres un plato. En ningún momento digo eso. Hablo de una vida transparente delante de Dios. Que le diga: Señor, estas son verdaderamente mis luchas. Por esto es que yo lucho todos los días. Lucho con mi mal carácter, lucho con estar con quien no debo de estar. Lucho con muchas cosas. No se trata de mostrar una perfección que muchas veces nosotros no tenemos. Nunca seremos esposos perfectos, esposas perfectas, hijos perfectos, padres ni madres perfectos. Nunca lo seremos. Pero sí podemos ser buenos padres, buenos hijos, buenas madres, buenos esposos. Eso sí podemos ser. Y no estoy diciendo que te tengas que desconectar del mundo, no. Te estoy diciendo es que debes disfrutar de las cosas del mundo, pero hacerlo de la mano de Dios. Dios no necesita que seas cristiano de domingo. Eso lo hace cualquiera. Dios necesita que seas cristiano de domingo, de lunes, de martes, de miércoles, de jueves, de viernes, de sábado, de agosto, de septiembre, de octubre, de todos los meses y de cada año. Porque un día Dios va a llamarte. Y un día vas a estar en la presencia de Dios y Él va a pedir cuentas sobre tu vida. ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Qué le vas a decir? Viví como a mí me dio la gana. Viví como yo quise. Viví bajo mi voluntad porque nunca quise estar bajo la tuya, Señor. Esa es la verdad. Y allá lo vas a tener que hacer. Allá no vas a poder mentir como lo hacemos aquí en la tierra. Allá lo vas a tener que hacer verdaderamente y ser transparente delante de Dios. Y yo te pregunto, ¿para qué esperar a llegar allá a hacer eso? ¿Por qué no lo empezamos a hacer y a vivir aquí en la tierra? Porque para eso Dios nos llamó. Para eso Dios te tiene en este lugar. Dios no te tiene aquí para que seas un mojador o un plutoniano, como decíamos ahora. Dios te necesita es que tú seas un cristiano que permanece todos los días y cada día, y diciéndole al Señor: Señor, lo que tengas que hacer en mí, hazlo, Señor. Lo que tengas que hacer, hazlo, Señor. Bendice tu iglesia, cuídala en el nombre de Jesús. Señor, si hay enfermos en este lugar, extiende tu mano de sanidad en este momento sobre ellos. Si usted tiene alguna dolencia en su cuerpo, yo lo reto, yo lo convido. Bueno, no lo voy a retar porque eso es una frase que creo que no debe ser. Yo sí, le pido coloque una de sus manos en alguna parte del cuerpo donde le duela. Puede ser su cabeza, sus rodillas, o donde tenga temor en su corazón, no sé. Y ponga su mano allí y diga: Señor, usa esta mano, Señor, para que traiga sanidad, Señor, sobre mi enfermedad, Padre, sobre mis dolencias, en el nombre de Jesús. Ábrale las puertas de su corazón al Señor. Recíbalo, recíbalo. ¿Cuántos quieren hacerlo hoy? Decirle: yo te recibo como mi Señor y Salvador. Dígaselo: yo te recibo como mi Señor y Salvador. Dile: yo abro las puertas de mi corazón para ti hoy, Señor. Dile: para que tú hagas de mí el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea, Señor. Yo quiero, Señor, nacer de nuevo. Nacer de nuevo y vivir para ti. Hazme, Señor, nuevo, Señor, en ti. Renuncia a todo pecado, Señor. Renuncia allí, Señor, yo renuncio a todo pecado, a todo obstáculo, Señor, que yo mismo he puesto en mi vida por mi terquedad y por mi necedad. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.